Hola chicos, hoy continuamos con la unidad 3 y vamos a ver los criterios de divisibilidad. Un número es divisible entre otro si al hacer la división el resto nos da 0. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos 30 caramelos y los repartimos entre 2 niños, entre 3 niños, entre 5 niños, entre 10 niños, sin que sobre ningún caramelo, entonces podemos decir que 30 caramelos, 30 es divisible entre 2, 3, 5 y 10. ¿Por qué? Porque no sobra ningún caramelo. Al hacer la división, el resto nos da 0. También podemos decir que 30 no es divisible entre 7 porque si hacemos la división, el resto no nos da 0. Vamos a verlo aquí más gráficamente con las divisiones. Aquí tenemos que si dividimos 30 entre 2, es decir, 30 caramelos los queremos repartir entre 2 niños, el resto nos da 0, no sobra ningún caramelo. Lo mismo ocurre si repartimos los caramelos entre 3 niños, que no sobra ninguno, y entre 5 también no sobra ninguno. Ahora vamos a ver el ejemplo de que si repartimos 30 caramelos entre 7 niños, ¿veis? Nos sobran 9 caramelos, con lo cual podemos decir que 30 no es divisible entre 7. Ahora vamos a ver los criterios de divisibilidad, es decir, reglas que nos permiten saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. Empezamos con el primero de los criterios. El número 2. Un número es divisible entre 2 cuando esa cifra, esa cantidad, termina en un 0 o en un número que sea par. Vemos aquí un ejemplo. El número 45. El número 45 no es divisible entre 2 porque no termina ni en número par ni en 0, con lo cual si hacemos la división vemos que no nos sale una división exacta. No tenemos como resto 0. Vemos ahora otro ejemplo. Tenemos aquí esta cifra, 1730. Como termina en 0, es divisible entre 2, pues al hacer la división nos da de resto 0. Otro ejemplo, el número 54. Como su última cifra es par, entonces podemos decir que es divisible entre 2. Continuamos con otro criterio y vemos que un número es divisible entre 3 si al sumar sus cifras tiene como resultado un número que sea múltiplo de 3. Vamos a verlo con un ejemplo. El número 54. Para saber si es múltiplo de 3, sumamos 5 más 4. El resultado es 9. Entonces, como 9 es múltiplo de 3, decimos que es divisible entre 3. Vamos a ver más ejemplos. El número 2526. Hacemos lo mismo, sumamos el 2 más el 5 más el 2 más el 6 y nos da como resultado 15. Y como 15 es múltiplo de 3, decimos que 2526 es divisible entre 3. Vamos a ver otro criterio. Un número es divisible entre 5
si la última cifra es 0 o 5, si terminan en 0 o 5. Vamos a ver el ejemplo. 45, ¿veis? Termina en 5, con lo cual podemos decir que 45 es divisible entre 5. Más ejemplos. Tenemos esta cantidad, 700. Como termina en 0, podemos decir que 700 es divisible entre 5. Un criterio más. Un número es divisible entre 10 si termina en 0. Lo vemos en este ejemplo. 5230. Como termina en 0, decimos que 5230 es divisible entre 10. Y con esto hemos terminado este último tema. Un besito y gracias, chicos.